Vamos a hablar sobre presbicia y lentes multifocales y los resultados refractivos obtenidos con estos. ¿Dónde tratar la presbicia? Bueno, ya hay un consenso general que hay que tratarla sobre el cristalino, que es en realidad el área que está afectada cuando tenemos presbicia. Y aunque se han hecho intentos por corregirlo en córnea, desgraciadamente no han sido satisfactorios ni con un efecto duradero. El mejor candidato será aquel que esté satisfecho después del procedimiento, de cualquier procedimiento que hagamos en el ojo, sobre todo refractivo, el que tiene ese 20 happy, ¿verdad? Sobre todo en presbicia y lentes multifocales. Y la cirugía de catarata y o la facorefractiva, perdón, con lente multifocal es muy diferente a la cirugía convencional de catarata con lente monofocal, porque el candidato multifocal tiene diferentes requisitos, desde la personalidad y los objetivos visuales que varían con cada paciente, ¿verdad? El obtener verdaderamente estar cierto de los objetivos visuales y la personalidad del paciente a veces es muy difícil, que ni el mismo Freud lo podría lograr, yo creo. Y una vez que hemos pasado este primer escalón, ¿verdad? Decidir que el paciente sí es apto para, desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Y sus objetivos sean reales, debemos tener ojos sanos sin contraindicaciones. También es importante recordar que el problema que encuentres antes de cirugía es problema del paciente y el que encuentres después de cirugía es problema del doctor. Por eso hay que hacer una revisión exhaustiva de los pacientes. El principal factor de satisfacción del paciente con lente multifocal es la visión de cerca. Si obtenemos una visión de cerca que es la que el paciente quiere o la que él requiere, ya estamos del lado del 20 happy. Y las principales causas de insatisfacción, como ya han sido reportadas en diferentes journals, es primero el error refractivo, o sea, un error en esfera o en el cilindro es lo que más nos echa a perder el resultado visual, porque estos lentes son extremadamente sensibles a defectos refractivos. Y otros efectos como el ojo seco, opacidad de cápsula y sobre todo las disfotopsias, que aunque sabemos que estas van a disminuir con el tiempo, son nuestro tendón de Aquiles ocasionalmente. Y para eso tenemos que hacer un examen preoperatorio exhaustivo, ¿verdad? Buscar que el paciente no tenga enfermedad de superficie ocular, no solamente con cuestionarios, sino con una revisión, ya sea clínica o a través de equipos que nos midan, ¿verdad? Varios parámetros que nos descarten enfermedad de ojo seco, también aberraciones oculares, el índice de dispersión del también es importantísimo, y sobre todo el estado de la mácula, porque podemos tener un paciente con todo bien, pero con alguna alteración en la mácula, y entonces el resultado no es el adecuado. Las aberraciones ópticas nosotros las valoramos con diferentes equipos. Presento aquí con el Pentacam, el análisis de Cernic, ¿verdad? En su forma de lista, o puede ser también valorado en forma piramidal, donde vemos un coma muy grande, donde sabemos que un paciente pues, tendrá un muy mal resultado visual. Este es el mapa del cataract pre-op, donde podemos ver eh, las, eh, los mapas sagitales y de total corneal refractive power, y podemos ver las aberraciones de alto orden, del tercero y cuarto orden, que nos dicen si el paciente puede ser buen candidato para cirugía con lente multifocal, que en este caso obviamente pues no lo sería. Ahora, todos los lentes multifocales disminuyen la visión de contraste, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque dividen la cantidad de fotones que entran al ojo, lo tiene que dividir en tres, si es un trifocal, ¿verdad? Dependerá el porcentaje de esa energía lumínica o luminosa o fotones que entran al ojo, de la cantidad de visión de contraste que irá a disminuir. ¿Y qué pacientes serían aquellos donde no disminuiríamos o inclusive pudieran mejorar la visión de contraste? Dependiendo de la plataforma, pero en el grupo del doctor Joaquín Fernández de España, ellos concluyen en una revisión muy grande que hacen que un paciente que tiene arriba de 59 años o una catarata CN1 de la clasificación los 3, con un OSI arriba de 1.3, son pacientes que no pierden contraste o inclusive ganan contraste. Es decir, no perciben la pérdida de contraste que normalmente producen estos lentes multifocales, ¿verdad? En cuanto a la cuerda mu o el ángulo kappa,
que es la distancia entre el eje visual y el eje pupilar, se ha visto que no hay gran asociación con los resultados con lentes multifocales, a excepción de aquellos que tienen arriba de 0.6 milímetros, que son pues muy raros, ¿verdad? Lo más importante al parecer es el ángulo alfa. Y mientras el eje pupilar, ¿verdad? Y el eje visual caigan dentro del primer anillo del lente intraocular, aunque parezca que el lente está descentrado con respecto al centro de la pupila, el paciente tendrá un buen resultado visual. Por eso es importante medir la pupila tanto en condiciones fotópicas, mesópicas y escotópicas, que si mide abajo de 3 milímetros, pues el paciente no va a tomar una gran ventaja de la multifocalidad del lente, y si mide arriba de 6 milímetros, pues tendrán mayores efectos disfotópsicos. Estas son las plataformas de lentes intraoculares con las que contamos en México. Falta aquí el Synergy de Johnson & Johnson. Y son de dos formas, difractivo-refractivo, es decir, que en el centro tienen anillos para visión cercana e intermedia, y en la periferia el área es la refractiva para ver de lejos. Y hay una tendencia a utilizar menos anillos para obtener menos efectos fotóficos. Y en cuanto a esfericidad, algunos son neutros y otros son negativos para compensar la aberración esférica de la córnea. Y es muy importante el número AVE, o el número de calidad de transmisión óptica de estos lentes. Y los hidrofílicos tienen un mejor número AVE que los hidrofóbicos. Los hidrofóbicos siempre el número AVE cae en forma dramática. Entonces les decía, hay tendencia a tener una zona difractiva en el centro con menor cantidad de escalones, ¿verdad? Y hacer un manejo de estos escalones de tal manera que se logre una interferencia constructiva y podamos obtener el mismo efecto con menos escalones que con toda la zona óptica llena de escalones para obtener la trifocalidad. Y esta zona periférica nos da el área refractiva de estos lentes para ver de lejos. ¿Qué resultados visuales he obtenido yo en forma personal, ¿verdad? Al tercer mes, con todas las plataformas que ustedes han visto, excepto Rainer, que no he colocado ninguna. Los resultados visuales sin corrección, ¿verdad? De ambos ojos, el 98% tiene una visión de lejos de 20-25 o mejor, intermedia de 20-30 o mejor, y cercana de J2 o mejor, ¿verdad? Este es un pequeño estudio que hicimos sobre el lente Liberty. Lo hicimos específicamente sobre este lente porque, como tiene muy pocos anillos, yo tenía en realidad la duda de que en realidad funcionara, pero viendo los reportes europeos de los resultados y la curva de desenfoque de este lente, me decidí por probarlo. Y obtuvimos muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes, al mes que los vemos, notamos, o ellos nos refieren, ¿verdad?, que tienen mucho glare, halos, disfotopsias. Este lente, esta tecnología con pocos anillos, es muy leve, y solamente cuando se lo preguntamos al paciente, porque en forma espontánea al mes los pacientes no refieren estas manifestaciones de disfotopsia, y eso es algo muy bueno, porque con las otras plataformas yo siempre en la visita del mes había que reexplicarle al paciente todo. Entonces, con la nueva tendencia a utilizar nueva tecnología en los lentes intraoculares, las disfotopsias son menores. Y presento aquí las curvas de desenfoque de los lentes que utilizamos. Este es del Liberty 7, como tenemos una muy buena visión lejana, es clasificación Logmark. Cae un poquito en la visión intermedia, y la curva de desenfoque con contraste, pues obviamente tenemos un contraste disminuido, sobre todo en visión intermedia, que es en esta área. Con el lente Physiol tenemos excelentes resultados, tanto para lejos, intermedio y cerca, ¿verdad? Pero también tenemos una curva de desenfoque con contraste que también cae en la zona intermedia, que es completamente normal. ¿Qué se viene para la presbicia? ¿Verdad? Los lentes multifocales para pseudofacos. Tenemos la tecnología Add-on, que está por entrar a México, y el ICL multifocal, que ya está en Europa y ya está en trámite también por entrar a México. Recordar que hay 231 millones de pacientes pseudofacos monofocales, que muchos de ellos quisieran tener la multifocalidad.
Entonces, actualmente, para pacientes que tienen catarata, que tienen la indicación en el límite para multifocales, ¿verdad? Se puede hacer la cirugía en el mismo tiempo quirúrgico, tanto en pacientes que tienen un glaucoma controlado, sin daño campimétrico importante, en diabéticos controlados, pacientes con síndrome de ojo seco, miopes, con una personalidad borderline, en los que podemos poner un segundo lente, ¿verdad? Y si ese lente no funciona con la tecnología trifocal o el paciente empeora de sus enfermedades, podemos quitarlo en un momento dado, es removible. Esta es la familia add-on, que no solamente es esférico, también hay tóricos, etcétera, y van en el surcus y ya tienen un estudio de años en Europa con muy buenos resultados. Entonces, si el paciente no está conforme con su multifocalidad o no tolera las disfotopsias, se puede quitar ese lente porque ya tiene su lente durante el mismo tiempo quirúrgico que está en la bolsa. O si es un paciente ya pseudofaco, previamente se le puede implantar este tipo de tecnología que también la traerá Rainer en un futuro. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención, sobre todo en el último año, es esta tecnología que se llama Vivior, que es un aparato que se pone sobre los lentes del paciente o uno le proporciona estos lentes al paciente y hace una medición durante 48 horas. El paciente trae sus lentes puestos todo el día y nos mide la distribución de la distancia visual del paciente. Es decir, qué tanto usa la visión de lejos, qué tanto la intermedia y qué tanto la cercana. Y nos da una gráfica y nos dice también sobre qué condiciones de luminosidad utiliza la visión lejana, intermedia y cercana, ya sea fótica, mesópica o escotópica. Entonces nos saca una curva y sobre esta curva nos muestra las diferentes curvas de desenfoque de las diferentes plataformas de lentes multifocales que hay y nosotros podemos escoger cuál es la exacta para el paciente. Porque los cuestionarios que se hacen, que el paciente contesta en hoja o los que nosotros hacemos mediante el interrogatorio, no nos dan esta misma fidelidad. Es la tecnología de Vivior. No tengo ningún interés financiero. Está en Europa ya desde el año pasado, antepasado, desde el año pasado en Estados Unidos, por eso yo cuento con ella. Y está por entrar a México. Al parecer, una compañía está muy interesada en hacerlo y creo que vale la pena. Pero porque esto nos puede ayudar muchísimo a escoger el lente intraocular y tener un récord donde el paciente vea cómo es en realidad su vida cotidiana visual. Ahora, si sabemos que los lentes bifocales y trifocales, su lado flaco es la zona intermedia, porque es donde más batallan, porque los trifocales pues tienen la zona, entre la zona cercana y la intermedia, tienen un área donde no ven muy bien, pues ¿por qué no combinar la tecnología bifocal con la tecnología de foco extendido, ¿verdad? En este caso vemos esta curva de desenfoque roja, que esto es la visión lejana, visión intermedia y visión cercana. Vemos cómo cae dentro del 0.1 que correspondería al 2030. Entonces, yo estoy empezando a colocar los lentes de Johnson Johnson Synergy, que utilizan la tecnología bifocal junto con la de foco extendido, y vean las curvas de desenfoque, son impresionantemente buenas. Los pacientes tienen visión de 20-20 prácticamente en toda la curva, tanto de lejos, intermedia y cercana, ya se caen hasta el 350. Sin embargo, es un foco extendido, es decir, tiene una continuidad en su visión de cercana a intermedia que yo no me he tocado ver con ningún otro tipo de trifocal. Y obviamente su curva de desenfoque con contraste, pues también se cae como en cualquier tipo de lente. Sin embargo, creo que es una interesante tecnología que viene para quedarse. Como conclusiones podemos decir que el error refractivo es la principal causa de insatisfacción en lentes multifocales, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer el cálculo con fórmulas de última generación, con una constante personalizada. Tener cautela en casos de aberraciones de alto orden, realizar estudios de aberrometría. Yo utilizo mucho el mapa del Pentacam y el mapa de Cernic del mismo Pentacam. Tener cautela en ojos extremos porque el cálculo de lente es menos exacto y sugiero evitarlos en los primeros casos.
Siempre operar pacientes mayores de 50 años que mejorarán su visión de contraste lejana con el lente multifocal o no empeorará. Y recordar que no hay lentes malos o buenos, ¿verdad? Es la selección del paciente que empate con el lente que puede darle esa solución o esos requerimientos visuales, lo más importante para tener éxito con el lente o los lentes multifocales. De lo contrario, podemos tener serios dolores de cabeza. Muchísimas gracias.